llegamos al final de la exposición del capítulo 12 de la epístola que el apóstol Pablo escribe a los creyentes en la ciudad de Roma. Hemos visto que en este capítulo 12 el apóstol Pablo entra a exponer la respuesta que el creyente debe tener ante las misericordias que Dios le ha dado a su pueblo. En la primera enseñanza que tuvimos, vimos cómo el apóstol Pablo coloca la base, el fundamento sobre la cual se soporta el desarrollo de la vida del cristiano. Y esto es una vida totalmente entregada a Dios como un sacrificio vivo, es decir, un sacrificio siempre presente. Y esto se logra a través de ir transformando nuestro ser a la imagen de Cristo, renovando nuestro entendimiento para vivir conforme a la voluntad de Dios. En la segunda enseñanza vimos cómo el apóstol Pablo entra a exponer la vida del cristiano en medio de la comunidad de fe donde al Señor le ha placido colocarlo, y ha enfatizado la importancia de tener un concepto de sí mismo, la persona, el creyente, un concepto de sí mismo que lo lleve a la humildad, a la humillación en torno a la relación con sus hermanos, porque como lo expone a través de la metáfora del cuerpo humano, estamos interrelacionados los unos con los otros y debemos colocar a disposición del cuerpo de Cristo los dones con los cuales Dios nos ha dotado para enriquecer a la iglesia. En la tercera enseñanza vimos cuál es ese combustible, cuál es esa motivación que debe existir entre los hermanos para el desarrollo de su vida en comunidad, para seguir todos el propósito de crecer a la imagen de Cristo. Y esto es el amor genuino, el amor que los creyentes se profesan los unos por los otros. Y señalamos varias características que tiene ese amor genuino. En el día de hoy, el apóstol Pablo nos enseña, finalizando este capítulo 12 de la epístola a los Romanos, cómo debe ser nuestra vida en torno a aquellos que nos son contrarios, aquellos que son enemigos por causa de la fe que profesamos. Y esto él lo ha iniciado exponiendo en el versículo 14 que estudiamos también en la enseñanza anterior, que dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y nos preguntamos en torno a esta exhortación que hace el apóstol Pablo, ¿cómo el cristiano puede llegar a vivir esto? Y no podemos olvidar, y esto es importante decirlo antes de entrar a la exposición de la porción de la Escritura que vamos a estudiar en esta mañana, no podemos olvidar que esa respuesta del cristiano conforme a la voluntad de Dios se puede llegar a vivir en torno al proceso de santificación, es decir, esa transformación de nuestro ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si eso no se tiene presente, pues se verán estos mandatos, estas exhortaciones como algo muy lejano de la realidad. Pero como enfatizamos hacia el final de la enseñanza anterior, cuando el creyente ha tomado con diligencia, con responsabilidad, su papel de ir transformando su ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo por medio de ser alimentado por la palabra del Señor y la acción del Espíritu Santo en su ser, estos mandatos, estas exhortaciones empiezan a verse reflejados en nuestra vida. Y esto es muy importante, tanto para el tema de la semana pasada que veíamos que nos confrontaba al no estar viviendo plenamente ese amor genuino, como en el día de hoy en torno a cuál debe ser nuestra respuesta ante aquellos que son contrarios a nosotros, ante aquellos que son nuestros enemigos a causa de la fe que profesamos. Que por causa de la fe que profesamos tengamos enemigos, tengamos personas que nos odian, no debe ser una sorpresa, porque nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseñó que así sería. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 principalmente, el Señor Jesucristo expresó estas palabras:
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo les he dado tu palabra, orando al Padre le dice en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así que tanto en el capítulo 15 como en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos lo que nosotros podemos percibir en torno a nuestra vida si realmente estamos colocando la diligencia en la transformación de nuestro ser a la imagen de Cristo. Si a Cristo lo aborrecieron, a aquellos que siguen sus pisadas, sin lugar a dudas, también los aborrecerán. Nuestro mismo Señor Jesucristo enseñaba, así que no es sorpresa que tengamos enemigos a causa de nuestra fe. Y el apóstol Pablo, hacia el final entonces del capítulo 12, va a enseñarnos cuál debe ser nuestra respuesta ante aquellos que son contrarios a nosotros a causa de nuestra fe. Por favor, leamos el texto a estudiar en esta mañana, Romanos, capítulo 12, versículo 17 al versículo 21. Romanos, capítulo 12, versículo 17 al versículo 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En esta porción de la Escritura nosotros podemos ver varios puntos que el apóstol Pablo nos enseña en torno a nuestra relación o cómo debemos relacionarnos con nuestros enemigos, así lo expresa directamente la palabra del Señor. Lo primero que podemos ver es que él coloca el fundamento, es decir, la forma en que nosotros debemos reaccionar de un aspecto negativo y positivo, es decir, aquello que no debemos hacer y aquello que debemos llegar a hacer. Un segundo punto que vamos a ver en esta mañana es la delimitación de esta orden, es decir, hasta dónde podemos llegar en torno a esta exhortación que hace el apóstol Pablo. Veremos también un tercer punto donde se nos da una verdad que nos permite vivir esta exhortación. También veremos cuál es el resultado esa forma en que nosotros nos relacionamos con nuestros enemigos o cómo debemos relacionarnos, cuál es el resultado que llega a tener en la vida de ellos. Y finalizaremos, o el apóstol Pablo finaliza señalando qué es lo que logramos al vivir de esta manera. Así que son puntos muy importantes. Nuestra vida es una vida en sacrificio agradable a Dios y este es un aspecto sin lugar a dudas que no podemos pasar por alto y debemos conformarnos a la voluntad de nuestro Señor en estos puntos que son a veces en nuestra mente pensamos que son casi que imposibles de llegar a vivir, cómo relacionarnos en torno a aquellos que nos odian a causa de nuestra fe. Leamos, por favor, el versículo 17, donde el apóstol Pablo, en esta estructura que hemos señalado, coloca el fundamento, la base, cómo debemos llegar a relacionarnos, qué no debemos hacer y qué debemos hacer en torno a nuestra relación con nuestros enemigos. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El aspecto negativo que señala el apóstol Pablo, es decir, lo que no debemos hacer es pagar mal por mal. Y es muy importante entender que este es el impulso natural en nuestro ser. El impulso natural cuando recibimos una afrenta es tratar de responder también con un aspecto
negativo hacia esa persona que nos ha hecho ese daño, esa afrenta. Y es importante también reconocer que muchas veces, o el impulso normal que surge de nuestros seres, ni siquiera responder conforme a lo que se nos ha hecho, sino mucho más allá, mucho más allá. Yo creo que se puede ilustrar esa reacción de nuestro ser caído, de nuestra naturaleza pecaminosa ante el agravio que se nos hace. Podemos ilustrarlo a través de lo que uno de los descendientes de Caín expresaba, este hombre Lamed, que encontramos en Génesis capítulo 4. Sus palabras es una buena ilustración de esa respuesta que tiene el hombre natural ante aquel que le ha hecho un agravio. Miremos Génesis capítulo 4, versículo 23 al 24, nos dice la escritura: y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué quiero resaltar aquí? La respuesta del hombre caído, la respuesta de la naturaleza pecaminosa del hombre ante el agravio, ante aquel que nos ha hecho una afrenta, ante aquel que es nuestro contrario. Ni siquiera es responder conforme a lo que se ha hecho, sino ir mucho más allá. Este hombre expresaba que mataría a quien lo golpeare, a quien lo ofendiere, y esa es la respuesta que surge de nuestro corazón de manera natural. Creo que no es algo que no podemos haber experimentado, percibido. Por ejemplo, cuando uno va manejando y se le atraviesa a alguien, esa naturaleza pecaminosa de nuestro ser se imagina quién sabe cuántas cosas que quisiera realizar con aquel que se nos ha atravesado intempestivamente en nuestro camino. Alguien dijo: quienes se entregan a la venganza y se toman la justicia por su mano, rara vez saben dónde está el límite. Por eso es que nosotros encontramos que en la ley que nuestro Dios le dio al pueblo, la ley de Dios al pueblo israelita señalaba, les indicaba cuáles eran los límites que debían tener en torno a esa retribución que ellos anhelaban o querían que sucediera. Es por eso la ley que conocemos como la ley de la retribución, la ley del talionis, que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 21 y en Levítico. Voy a leer Éxodo capítulo 21, versículo 24 al 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Lo que quería señalar la ley de la retribución, la ley del talión, es que no se debía ir más allá del agravio que se había cometido. Eso era la ley que Dios le daba a su pueblo. En Levítico capítulo 24, versículo 19, leemos: el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. La intención entonces, enfatizo, conociendo la respuesta de la naturaleza caída del hombre, como lo vimos en la ilustración de Lamed, es que no se fuese más allá del agravio que se había recibido. Pero, amados hermanos, los cristianos hemos recibido misericordia, gracia, y de esa misma manera debemos actuar. Porque, como lo expresamos en la enseñanza anterior, la forma en que el cristiano vive su vida es un reflejo de la forma en que Dios se ha mostrado para con él. Y a nosotros se nos ha mostrado un amor inmenso, una misericordia, una gracia profunda, que podemos verla reflejada en torno a lo que el salmista dice en el Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros Dios conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y así ha sido en la vida de nosotros, de los creyentes, de los cristianos. Así que
lo que el apóstol Pablo señala en este versículo 17 de Romanos 12, que inicia diciendo el aspecto negativo, es decir, lo que no debemos hacer es no pagar mal por mal, no pagar mal por mal. Y lo que hace el apóstol Pablo en esta sección es traer las palabras que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte. Enfatizábamos en la enseñanza anterior que Pablo recoge casi que literalmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a esta sección se le ha llamado, a esta sección que estamos estudiando en esta mañana, se le ha llamado el Sermón del Monte de Pablo. Y eso tratando de mostrar que Pablo trae la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en torno a cómo debe ser nuestra respuesta ante aquellos que son contrarios a nosotros a causa de nuestra fe. Nuestro Señor en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42, enseñó lo siguiente: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amados hermanos, hemos recibido tanta misericordia, hemos recibido tanta gracia de parte de nuestro Dios, que nuestra respuesta a aquellos que son contrarios a nosotros debe ser la misma que tuvo nuestro Señor ante nosotros, que le éramos contrarios a Él. El apóstol Pablo en Efesios 4:32 señala: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo entonces en este versículo 17 de Romanos capítulo 12 inicia diciendo: no paguéis a nadie mal por mal, mal por mal. Martin Lloyd-Jones decía que el creyente que inicia su proceso de santificación, al seguir este direccionamiento y verlo reflejado en su vida, es decir, cohibir a reaccionar de una manera errada ante aquel que ha hecho una afrenta a nuestra vida, debe ser un aspecto que debe llevar a motivar al creyente en su proceso de santificación, debe motivarlo a dar el siguiente paso. Es decir, Martin Lloyd-Jones enfatizaba que no se debe despreciar ese punto primero, que se vea que ya no se responde de la misma manera, ya no se da ese impulso de responder de esa forma que nuestro ser natural nos impulsa a hacer, sino que se cohíbe, no se da mal por mal. Eso debe ser una motivación para el siguiente paso en torno al proceso de nuestra santificación que el apóstol Pablo señala aquí en este versículo 17, y es el aspecto positivo, es decir, lo que debemos hacer. No debemos responder mal por mal, eso es el aspecto negativo, lo que no debemos hacer, pero el aspecto positivo es, y en la parte B del versículo 17, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, ese procurar lo bueno delante de todos los hombres no se enfoca principalmente, esta expresión de Pablo aquí, no se enfoca principalmente en hacer bien a quienes nos hacen daño. Eso es verdad y eso lo va a tratar inmediatamente a continuación, el apóstol Pablo. Pero aquí con esta expresión, procurar lo bueno delante de todos los hombres, lo que hace el apóstol Pablo es presentar la base, el fundamento de por qué actuamos como debemos actuar en torno a aquellos que son nuestros enemigos. Y como en todo en la vida del cristiano, esto tiene como fundamento lo que Dios nos señala, lo que la vida del cristiano quiere expresar, y es glorificar a Dios antes que al hombre. Porque cuando el apóstol Pablo dice procurar lo bueno delante de todos los hombres, lo que está señalando es que nuestra respuesta ante el agravio, ante la afrenta, ante nuestros enemigos, la respuesta que debemos tener
debe ser de tal forma que aún aquellos que perciben dicha respuesta llegan y digan, sin lugar a dudas, estos hombres se comportan de una manera superior, se comportan de una manera no esperada. Es sorprendente la manera en que estos hombres se comportan. Ese es el énfasis que tiene esta expresión, procurar lo bueno delante de todos los hombres. En otras palabras, lo que el aspecto positivo que señala el apóstol Pablo en torno a nuestra respuesta a nuestros enemigos, lo que debe llevar es a aprovechar ese momento para mostrar el gran Dios que tenemos. Como nuestro Señor Jesucristo también enseñó allí en el Sermón del Monte, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, como señala en el capítulo 5, versículo 16 del Evangelio de Mateo. Esa es la fuerza, ese es el énfasis que tiene este aspecto positivo, lo que tenemos que hacer ante aquel que nos hace el agravio. Procurar lo bueno delante de los hombres es aprovechar ese momento para darle gloria a Dios con la respuesta que nosotros tenemos. El apóstol Pablo le enseñaba así también a los creyentes en la ciudad de Corinto. En 2 Corintios capítulo 8 versículo 21 él les decía, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Aunque en ese contexto de la epístola a los Corintios era en torno a esa recorrección de la ofrenda que iban a llevar a Jerusalén, pues que aún en medio de eso se tuviese un buen testimonio en torno a lo que se estaba haciendo. Así que lo que encontramos como un fundamento, como la base que el apóstol Pablo coloca en torno a nuestra vida en respuesta al agravio a aquel que es nuestro enemigo, en ese aspecto negativo, no pagar a nadie mal por mal y también aprovechar el momento para glorificar a Dios a través de lo que hagamos, que las personas, aún las incrédulas, por la gracia común de Dios puedan decir, sin lugar a dudas, estos hombres tienen un gran Dios, han dado una respuesta que muestra el gran Dios que tienen. Así que ese fundamento del versículo 17 no está por fuera de lo que debe ser nuestra vida en torno a Dios y la vida santificada, nuestra transformación a la imagen de Cristo, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es lo que señala el apóstol Pedro en torno a por qué fuimos nosotros elegidos. Fuimos elegidos, hemos sido convertidos en un real sacerdocio, en nación santa, en pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que tenemos el fundamento de cómo debe ser nuestra respuesta ante el agravio. En la continuación que nuestro Señor Jesucristo da en el Sermón del Monte, Él señala lo siguiente en el versículo 43 de Mateo capítulo 5, nuestro Señor dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el camino a seguir, ese es nuestro proceso de santificación y ese es el fundamento que señala el apóstol Pablo aquí en este versículo 17, este aspecto negativo y el aspecto positivo. Según nuestra vida, entonces, así las personas perciben el Dios que profesamos. Y esto se convirtió en una norma dentro de los creyentes. El apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica les dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, les dice el apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Y el apóstol Pedro enfatiza el por qué respondemos de esta manera. En 1 de Pedro 3:9, Pedro dice,
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Thomas Scheiner expresa: aunque los creyentes son severamente maltratados por otros, nunca deben olvidar que son amados por Dios y elegidos para ser suyos. El rechazo de los demás es una herida profunda, pero el bálsamo del amor de Dios por nosotros es la mejor cura para ella. Así que hemos visto entonces en este primer punto, en este versículo 17, lo que podemos decir es la base de cómo debe ser nuestra respuesta ante la afrenta, ante aquel que es contrario para nosotros, ante, como la Escritura lo señala, nuestros enemigos. Un segundo punto que podemos ver en esta estructura que señala el apóstol Pablo aquí, del versículo 17 al 21 de Romanos 12, es lo que podemos señalar como una delimitación, los límites en torno a esta exhortación que hemos encontrado en el versículo 17, porque hay ocasiones en que, aunque tengamos esa intención de responder de una manera apacible, de una manera a la altura del Dios que tenemos, que nos ha dispensado su gracia, aunque ese es nuestro fundamento y nuestra base de respuesta, en muchas ocasiones veremos que nuestro enemigo nos aborrece tanto que es imposible llegar a responder de esa manera. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. El punto que señala aquí el apóstol Pablo es que debemos vivir en paz con todos los hombres a menos que ellos lo impidan hacerlo. Pero en cuanto dependa de nosotros, debemos buscar estar en paz con todos los hombres. Lo que el apóstol Pablo aquí quiere evitar es que la verdad de que tenemos aquellos que son contrarios a nosotros a causa de nuestra fe, entonces impulse al creyente a tener una actitud belicosa constante. Ahora, tristemente eso se encuentra comúnmente en la inmadurez del creyente. Al saberse que sus convicciones que ha plasmado el Espíritu Santo en su ser en torno a la voluntad de Dios son contrarias al mundo en el que vive, entonces tiene un espíritu belicoso. Y eso es lo que Pablo quiere evitar a través de esta exhortación del versículo 18. En cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres, no teniendo un espíritu belicoso. Douglas Moo expresa lo siguiente: el apóstol Pablo no quiere que los cristianos utilicen la inevitabilidad de la tensión con el mundo como excusa para un comportamiento que agrave innecesariamente el conflicto, o una resignación que nos lleve a ni siquiera molestarnos en tratar de mantener un testimonio positivo. Así es, esa es la intención que tiene el apóstol Pablo acá. No debemos reaccionar de una manera violenta, porque siempre tenemos que recordar que nosotros estamos siendo testimonio del Dios que profesamos. Estamos siendo testimonio del Señor que decimos tener. Y no estaríamos dejando en alto el nombre de Cristo si diéramos cabida a un espíritu belicoso. Es sobre ese entendimiento que nosotros aún permitimos que muchos de nuestros derechos muchas veces sean pasados por alto en torno a esa vida apacible en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres. Y quiero ilustrarte este punto con un testimonio propio. Es común que cuando inicio la serie de predicaciones los días domingo, no sé si a propósito o no, los vecinos que tengo el sábado en las noches de precisamente esos periodos
hacen siempre unas reuniones, unas fiestas con alta música hasta la madrugada. Y cuando yo trato de descansar y estar preparado para el día siguiente, tener mi jornada de predicación y veo eso, dentro de mi corazón hay una intención de hacer valer mis derechos. Pero viene, el Espíritu Santo trae siempre a memoria este versículo 18 de este capítulo 12 de Romanos. Y entonces me dice, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Y entonces la pregunta es, ¿depende de mí estar en paz? Y la respuesta que me trae el Espíritu Santo es sí. Y entonces no se diga más, a tratar de dormir. Y lo maravilloso es que el Señor en su gracia quita esa respuesta violenta, natural, que trata de surgir de mi ser, y en un espíritu apacible, aún en medio de las circunstancias, me da el descanso. Y esto es una ilustración de lo que el apóstol Pablo está señalando aquí, en torno a si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto no significa estar en paz con todos los hombres, que vayamos a pasar por algo cuando alguien está profesando palabras en contra de la verdad que el Señor expone en su palabra, que nosotros busquemos estar en paz con esa persona. Esto no lleva a ese punto, no. Nosotros debemos defender la verdad, pero siempre con un espíritu apacible. Como alguien señaló, si la verdad debe ofender, que sea la verdad la que ofenda, pero no nuestra forma de presentar dicha verdad. Así que el énfasis que tenemos dentro del versículo 18 es ese espíritu apacible que aún tenemos que tener en medio de un mundo hostil a nuestra fe. En medio de un mundo hostil a nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo dijo en ese sermón del monte, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 9 expresa esto. Así que aquí encontramos esa delimitación en torno a este mandato del versículo 17 de no responder mal por mal, sino buscar lo bueno ante todos los hombres. De cuanto dependa de nosotros, entonces, vivir en paz con todos los hombres. Un tercer punto que también encontramos dentro de esta estructura que está expresando el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo va a entrar a darnos una verdad que es fundamental tenerla como convicción en nuestro ser para poder entonces vivir de la manera que él nos está señalando aquí en el versículo 17 y versículo 18 de Romanos 12. Y esta verdad es que nosotros como hombres creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos dentro de nuestro ser una necesidad de justicia. Y cuando alguien llega y hace una afrenta, un daño, calumnia, sea lo que sea, un acto que va en contra de nosotros, hay esa necesidad de nuestro ser de que ese acto reciba una justa retribución, haya justicia. Ahora se nos dice que nosotros no tenemos el derecho de tomar esa justicia en nuestras manos, no responder mal por mal, pero esa necesidad de justicia está allí. Así que lo que va a enseñar el apóstol Pablo en el versículo 20 es una verdad que nos permite a nosotros poder tener esa certeza de retribución ante lo mal que se nos está haciendo, para nosotros responder como debemos responder en nuestra vida, y es no pagar mal por mal, sino delante de todos los hombres procurar lo bueno. Ahora alguien podría decir, ese aspecto de necesidad de justicia no será ir mucho más allá. No, nosotros podemos ver que la Escritura sí lo enseña. Es más, aquellos que en la visión que tiene el apóstol Juan, que han muerto a causa del testimonio de Cristo, todavía allá están en ese que llamamos el estado intermedio, ese estado de la muerte del creyente, que antes de su resurrección, ese periodo de tiempo, en esa visión que tiene el apóstol Juan, dice que las almas de los que habían muerto le clamaban al Señor por justicia. En Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al versículo 10,
Juan dice: cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Juan. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que vemos que ese aspecto de justicia es algo implícito dentro de la naturaleza humana por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero en el versículo 19 de Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Y es maravilloso ver cómo el apóstol Pablo utiliza esta expresión, amados míos, que no es común encontrarla dentro de la epístola a los romanos, como expresando que aunque se entiende la respuesta natural que surge del creyente, les dice: no se venguen ustedes mismos, amados míos. Dice: sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que a la pregunta, ¿por qué no debemos vengarnos nosotros mismos? Si es un aspecto que surge también de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, la necesidad de una retribución. La respuesta es que primero, ese no es nuestro papel. Nuestro papel no es aquel que toma justicia por su propia mano, porque nosotros no estamos capacitados de ser jueces imparciales cuando se nos hace un daño. No tenemos esa capacidad. Somos limitados, somos cegados por lo que está aconteciendo y no tenemos la capacidad de ver todo el panorama de lo que allí acontece. Pero nuestro Dios sí. Nuestro Dios es omnisciente, omnipresente, y Él es el juez justo, así que la justicia debe ser realizada por Él. Un segundo aspecto es porque nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo en torno a este punto de no tomar nosotros por nuestras manos la retribución, la venganza. Como dice el apóstol Pablo: no os venguéis vosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Él fue vilipendiado, Él fue ultrajado de las formas más atroces posibles. El Rey del universo, el Señor omnipotente, Él fue ultrajado en las formas más atroces. Con un solo versículo uno podría profundizar en la forma en que fue ultrajado nuestro Señor. Por ejemplo, Marcos capítulo 14, versículo 65 nos señala: y algunos comenzaron a escupirle el rostro al Rey de Gloria. El mal aliento de estos hombres y esa saliva en la cara del Rey del universo. Y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos. Y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. En un versículo podemos ver la afrenta terrible que sufrió el Rey del universo, pero Él nos dio ejemplo del camino a seguir. El apóstol Pedro resalta esto en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que ¿por qué entonces nosotros no tomamos esa venganza en nuestra mano? Porque nuestro Señor nos dio ejemplo a que dejemos todo en las manos de aquel que juzga justamente. Y un tercer aspecto fundamental a entender la base del por qué nosotros no reaccionamos como nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a reaccionar, ir más allá de la justa retribución, y como también ese aspecto implícito en nuestra naturaleza, ser creados a imagen y semejanza de Dios, esa necesidad de retribución. ¿Por qué no reaccionamos así? Es porque Dios ha determinado un día en el cual dicha retribución se dará y ese aspecto de justicia será satisfecho. Y es el día del juicio final. Aquel día, toda justicia será plenamente vindicada.
Y es sobre esa base que, actuando según la voluntad de Dios, haciendo lo bueno ante los ojos de los hombres y no respondiendo por mal, entonces el creyente toma estas palabras del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue coherente con lo que decía. El apóstol Pablo fue coherente con esto que expresó aquí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando cerca su muerte, escribe a Timoteo, su segunda epístola, él señala que un hombre llamado Alejandro, un hombre que trabajaba con metales, le había hecho la vida imposible. Pero él no les pide a aquellos que lo amaban que se vengaran por parte de él, sino que deja todo en las manos del Señor. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. El Señor le pague conforme a sus hechos. Así que Pablo en su propia vida expresó esa coherencia con lo que aquí estaba señalando. Y amados hermanos, esto es fundamental entenderlo, que nuestro Dios es un juez justo, que en torno al daño que hemos recibido, Él dará la retribución, pero es su papel y no el de nosotros. Nuestro papel es hacer lo bueno delante de los hombres, es hacer lo bueno delante de los hombres. Quien trata de tomar la retribución por su propia mano es como si le dijese a Dios: Dios, quítate de aquí, yo voy a tomar tu lugar de juez. Eso es un aspecto pecaminoso en gran manera. Ahora, ¿qué significa dejar lugar a la ira de Dios? Piper dice lo siguiente: significa deponer la carga de cólera, desechar la práctica de amamantar su herida con sentimiento de agravio. Deponer no significa que no hubo un gran agravio contra usted, no significa que no haya justicia, no significa que usted no será vindicado, no significa que se hayan salido con la suya. No, significa que cuando usted depone la carga de la venganza, Dios la recogerá, señala Piper. El Señor Jesucristo, en la sección escatológica del Evangelio de Mateo, expresa lo siguiente en torno a aquel día de juicio. Él dice en Mateo capítulo 25, versículo 41 al 42: entonces dirá a los que están a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. En el versículo 45 en adelante dice: entonces le responderá diciendo: de cierto digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo que sucede con la iglesia de Cristo sucede con Cristo, y Él es un juez justo, y esa verdad es fundamental tenerla en el corazón para nosotros poder vivir, hacer lo que se nos demanda, lo que se nos exhorta a hacer en torno a nuestra relación con aquellos que nos odian. Y esta verdad nos permite entonces tomar el aspecto positivo a realizar. No nos vengamos, entonces entendemos que el juicio está en las manos del Señor. El Señor así lo ha dicho. Bueno, creyente, haz lo que te corresponde, y es lo que señala el apóstol Pablo en el versículo 20. Así que, él hace así que, mira que esa base que tiene, que hemos acabado de exponer: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Como ya lo he señalado, ese así que vincula la base que ha expresado de saber que Dios hará retribución. Pero esa expresión, dale de comer y dale de beber, era como una expresión resumen que el apóstol Pablo utilizaba a decir que en todo aspecto de la vida tenemos que estar dispuestos, en este caso, a hacer lo bueno a nuestros enemigos. En cada aspecto de la vida, en cada momento debemos tener la disposición a hacer lo bueno.
Dar de comer y dar de beber era un resumen que el apóstol Pablo utilizaba para señalar todo momento de la vida. ¿Recuerdas como en 1 Corintios 10:31 el apóstol Pablo enseña que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios? Él dice allí, si pues coméis o bebéis, él utiliza esta forma de expresarse para señalar todo aspecto de la vida. Estos son los aspectos más comunes. Entonces señalaba todo aspecto de la vida. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que cuando aquí señala que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, es una disposición siempre, en todo momento, en torno a hacer el bien a aquel que es contrario a nosotros. Una maravillosa ilustración que podemos encontrar aún en la ley de Dios en torno al pueblo israelita, se señala en Éxodo capítulo 23 versículo 4. Allí se nos dice: si encontrareis el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélveselo a llevar. Si viereis el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Es una maravillosa ilustración, una disposición siempre constante en torno a hacer el bien a aquel que nos aborrece. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta forma de vivir del creyente? ¿Cuál es el resultado para aquel que es nuestro enemigo? Bueno, básicamente siempre tenemos que tener presente que todo lo que nosotros hacemos es para glorificar a nuestro Señor. Pero ese es el punto principal de por qué hacemos lo que hacemos. Pero en torno a la vida de quien es nuestro enemigo, mira que el apóstol Pablo señala aquí en este versículo 20 un resultado. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, o como otras versiones traducen, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Bueno, en torno a el significado de esto hay todo un debate y principalmente hay dos posiciones. La primera es que nuestras buenas acciones a nuestros enemigos lo que hacen es acumular ira de parte de Dios hacia ellos. Hay varios exégetas de renombre que tienen esta posición. Las buenas acciones que tú haces, lo que hacen es que a la respuesta violenta que siguen teniendo estos hombres, lo que sucede es que estos hombres siguen acumulando ira para el día de la ira. Entre muchos exégetas, entre ellos John Piper, Thomas Scheiner, señalan esta exégesis de lo que significan estas palabras. Por ejemplo, Piper, en su tesis doctoral sobre el mandato de amar en este capítulo, sostiene que el apóstol Pablo advierte a la gente sobre los efectos del juicio de Dios. Señala el hecho de que el fuego y las ascuas son símbolos siempre en el Antiguo Testamento del juicio de Dios, y sugiere que nuestra bondad hacia los demás no es nuestro propósito, pero podría dar como resultado que estemos dando más razón de que Dios los juzgue, lo que implica que las personas rechazan y guardan para sí mismas más ira para el día de la ira. Esa es la posición que tiene Piper. Se basa John Piper en torno a que siempre las expresiones de carbones encendidos, de fuego, de ascuas de fuego, siempre en el Antiguo Testamento simbolizan el juicio divino. Thomas Scheiner, que también tiene esta posición, lo que hace es mostrar muchos ejemplos, de los cuales voy a traer solo unos pocos, de cómo en el Antiguo Testamento siempre el vínculo de fuego, de ascuas, de carbones encendidos está vinculado con la ira de Dios. Por ejemplo, Thomas Scheiner señala 2 de Samuel capítulo 2 versículo 29: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. En el versículo 13: por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y esto estaba hablándose David en torno a la ira divina. Lo mismo señala Dios acerca de sí mismo en torno a las palabras que le da a Job. En Job capítulo 41 versículo 20: de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Y nombra
otra cantidad de textos donde siempre en el Antiguo Testamento las expresiones de fuego, carbones encendidos, ascuas, está vinculado a la ira de Dios. Así que esta posición dice que lo que sucede en torno a aquel que la respuesta del creyente es esa respuesta de amor, esa respuesta bondadosa, lo que hace es, al no tener tampoco una reacción de parte de estos hombres, entonces van acumulando ira para el día de la ira. El problema con esta interpretación es que no está acorde con la intención del pasaje que el apóstol Pablo viene señalando aquí. No vemos al apóstol Pablo diciendo, bueno, les voy a instar a que respondan de una manera bondadosa, pero quiero que sepan que esto va a recaer en ellos en un aspecto maligno para ellos. Por eso la otra posible interpretación tiene mayor peso, y es que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Lo que hace es que señala la vergüenza que producirá las buenas acciones que el creyente realiza ante la maldad de esa persona. Así que como cuando una persona se llena de vergüenza delante de un grupo y vemos esa cara roja llena de sangre, caliente, pues esa es como la expresión que se quiere señalar aquí: con ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, que tus buenas acciones pueden llevar al arrepentimiento a aquella persona que está en contra de ti por tu fe. Y eso lo hemos encontrado en ilustraciones dentro de la historia de la cristiandad, como la respuesta del creyente, aunque se le está haciendo tal daño, la respuesta del creyente es una respuesta de amor, y eso impacta la vida de aquellos que aún están haciendo tal daño. Así que tiene bastante mayor coherencia con lo que el apóstol Pablo viene señalando aquí, esta interpretación. Y está acorde a lo que va a señalar el versículo 21, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Además que también tiene la fuerza esta interpretación que el texto del cual Pablo toma, que es Proverbios capítulo 25, versículo 21 y 22, tiene un resultado. Dice Proverbios 25, 21, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Ahora, ¿en qué sentido es esa retribución de Jehová para aquel que está haciendo esa respuesta conforme a su voluntad? Muy seguramente que ha conseguido cambiar a un enemigo, a una persona a favor de él, a una persona afable con él, y también, ¿por qué no?, a un hermano en la fe mismo se podría haber ganado. Y aunque me inclino por esta segunda interpretación, no desecho la fortaleza de la primera interpretación en este sentido que ya hemos expresado, y es la necesidad de entender que va a haber una justa retribución. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 en adelante, nosotros leemos que el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ese aspecto siempre está implícito allí. Pero sea como sea, lo que hemos hecho ha mostrado ante los demás la bondad, el amor, la misericordia del Dios que profesamos. Y el apóstol Pablo termina resumiendo toda esta gloriosa verdad de la fuerza que tiene esa respuesta del creyente ante sus enemigos, expresando lo siguiente en el versículo 21 de Romanos capítulo 12. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y es que, amados hermanos, debemos entender que detrás de toda ira, de toda violencia, de todo odio, de todo desprecio hacia nosotros por la fe que profesamos, está Satanás, está el enemigo. El apóstol Pablo nos enseña que nuestra pelea, nuestra batalla no es con carne ni sangre, sino con potestades
con príncipes, con Satanás. Así que cuando el apóstol Pablo dice, no seas vencido de lo malo, del maligno, podríamos también señalarlo, sino vence con el bien el mal, debemos entender que detrás de todo ese odio que se nos expresa a causa de nuestras convicciones, a causa de nuestra fe, detrás de ello, detrás de esas acciones de esos hombres está el mismo enemigo. Así que cuando hemos vencido, porque vencemos cuando no respondemos como nuestra naturaleza quiere responder, sino que vencemos cuando actuamos procurando lo bueno delante de todos los hombres, cuando vencemos mortificando nuestro ser, cuando vencemos mortificando nuestro pecado que quiere responder con violencia, debemos entender que estamos venciendo también al enemigo y estamos dando un paso más allá en torno a seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. John Flavel decía, por medio de la venganza solo satisfarás un deseo pecaminoso, pero mediante el perdón podrás conquistarlo. Y amados hermanos, eso es lo que hacemos y ese es el fruto de una vida presentada a Dios en sacrificio vivo, que es agradable para Él. Un ser, nuestro ser, que se renueva día a día conforme a su voluntad. Dios los bendiga, amados hermanos.